La vida cotidiana en Roma. Entre el lujo de los patricios y la supervivencia de los plebeyos. Roma era el mundo, pero dentro de ella existían muchos mundos. Una ciudad en ebullición. El siglo I a.C. mostró las contradicciones romanas. Mientras las legiones conquistaban tierras desde Hispania hasta Siria, la ciudad de Roma, corazón del naciente imperio, se convertía en un escenario de riqueza, miseria, ambición y espectáculo. Se estima que en tiempos de Julio César, más de 1 millón de personas vivían comprimidas dentro de los muros de la antigua Roma. Era, con mucho, la ciudad más grande del mundo occidental. Pero la grandeza no significaba comodidad. El olor de las calles, el ruido de las multitudes y el contraste entre los palacios y los tugurios definían el ritmo de la vida romana. La capital era un organismo vivo, y cada grupo social ocupaba un papel bien definido en su cuerpo. Los patricios, herederos de la gloria y el privilegio. En la cima de la pirámide social estaban los patricios romanos del siglo I a.C., descendientes de las antiguas familias fundadoras de la República. Eran los dueños de la tierra, de las influencias y en gran parte del poder político. Vivían en casas lujosas, las domus, construidas con patios interiores, mosaicos coloridos y jardines. Las paredes mostraban frescos de dioses, batallas y paisajes campestres. En los triclinios, salones de banquetes, se servían manjares como pescados del Mediterráneo, frutas exóticas de Egipto y vinos traídos de la Galia. Para los patricios, la vida cotidiana era una secuencia de obligaciones políticas, ceremonias religiosas y momentos de ostentación. El día comenzaba con el salutatio, cuando clientes, ciudadanos más pobres que dependían del patrón, venían a saludarlo y pedir favores. El patronazgo era la columna vertebral de la sociedad romana del siglo I a.C., una red de dependencia y lealtad que garantizaba votos, apoyo y prestigio. Los patricios cultivaban la dignitas, respeto público, y la auctoritas, influencia moral. Pero detrás de esa fachada austera existía un mundo de rivalidades y lujos exagerados, fiestas, juegos, apuestas, amantes y una búsqueda constante de prestigio, algo que en Roma valía más que el oro mismo. Los plebeyos, el pueblo que sostenía el imperio. La mayoría de los romanos, sin embargo, vivía en condiciones muy diferentes. Los plebeyos, ciudadanos comunes, formaban el corazón de la ciudad. Trabajadores, artesanos, vendedores, carreteros, panaderos y pequeños comerciantes. Vivían en insulae, edificios de varios pisos construidos a la prisa, hechos de madera y ladrillos mal cocidos. Estos edificios a menudo se derrumbaban o incendiaban, algo tan común que los ricos evitaban vivir cerca. Las calles eran estrechas y fangosas, y el olor de las heces y la basura se mezclaba con el de las especias y las panaderías. La mayoría de los plebeyos no tenía cocina. Comían en tabernae, pequeños locales callejeros donde se vendían pan, vino y guisos. Trabajaban largas horas y dependían del grano subsidiado por el Estado, distribuido en almacenes públicos, una política creada precisamente para evitar revueltas. Pero también había ocio. El circo máximo, capaz de albergar a más de 150,000 personas, era el centro de las emociones, carreras de carrozas con caballos, apuestas y fanáticos rivales, los azules y los verdes, que a menudo se transformaban en verdaderas guerras callejeras. El pan y el circo, panem et circenses, eran el alivio y la distracción de una población que vivía entre la esperanza y el tedio. Los esclavos, la base invisible de Roma. Ninguna sociedad romana habría funcionado sin ellos, los esclavos. Se calcula que, en el siglo I a.C., casi la mitad de la población de Italia estaba compuesta por personas esclavizadas. Eran prisioneros de guerra, hijos de esclavos o víctimas del comercio humano que alimentaba el imperio. Los esclavos estaban en todas partes, en las minas, las granjas, los baños públicos, los ejércitos, las casas. Algunos sufrían vidas brutales, como los que trabajaban en canteras o latifundios. Otros, domésticos o instruidos, podían ganarse cierta confianza de sus amos. En casas ricas, los esclavos griegos actuaban como tutores, copistas y médicos. Muchos tenían acceso a la cultura y el conocimiento, aunque nunca a la plena libertad. Otros, como los gladiadores, vivían y morían para entretener al público, símbolo cruel de una sociedad que veía el sufrimiento como espectáculo. La revuelta de Espartaco, 73 a.C., fue el grito más fuerte de ese mundo subyugado. Pero, aunque derrotada, dejó en Roma un recuerdo incómodo, el miedo de que los cimientos de la sociedad pudieran volverse contra ella. Las mujeres de la antigua Roma, sombras e influencias. La posición de la mujer romana era ambigua.
Legalmente subordinada al padre o al marido, tenía pocos derechos formales, pero dentro del hogar y en la política, muchas ejercían un poder silencioso y estratégico. Las patricias administraban los bienes familiares, organizaban banquetes y decidían alianzas matrimoniales. Algunas, como Servilia, madre de Bruto y amante de César, o Fulvia, esposa de Marco Antonio, influyeron directamente en la política. Entre las plebeyas, la vida era de trabajo arduo. Costureras, vendedoras, parteras. Muchas viudas o divorciadas, pues el divorcio era común y fácil, sobrevivían con pequeños comercios. Las mujeres tenían derecho a participar en cultos religiosos, como los de las vestales, y eran responsables de la educación de los hijos en los primeros años, transmitiendo valores de disciplina y devoción a los dioses. En un mundo de hombres y guerras, las mujeres eran el lazo que mantenía el hogar, el día a día y la continuidad de la tradición, el ritmo de la vida romana. El día comenzaba temprano, en Roma, con la salida del sol. El foro bullía. Comerciantes abriendo sus puestos. Abogados y clientes reunidos en los tribunales. Senadores intercambiando intrigas. Al mediodía, el calor hacía la ciudad insoportable, y muchos se retiraban al descanso, la meridiatio. Por la tarde, los baños públicos se llenaban de vida. Allí se negociaba, se discutía política y se exhibían cuerpos. Por la noche, las lámparas de aceite iluminaban los callejones y las tabernas cobraban vida. Era el momento de los jugadores, las prostitutas, los músicos. Roma nunca dormía por completo, ni siquiera bajo el toque nocturno de los vigilantes. Entre el esplendor y la decadencia, la vida cotidiana, en última instancia, un retrato de la propia Roma. Grandiosa y cruel, vibrante y desigual. Mientras algunos se banqueteaban en mármol y oro, otros luchaban por un pedazo de pan. Pero todos, de algún modo, creían formar parte de algo mayor. La res pública, la cosa pública, que pertenecía a todos y a nadie. La república moría, es cierto, corroída por guerras civiles y ambiciones desmedidas. Pero en el día a día de las calles, en las risas de las tabernas, en los gritos de las gradas, en las oraciones silenciosas a los dioses, aún latía el corazón humano que sostenía a Roma en el siglo I a.C. Y es ese corazón, más que las legiones o los emperadores, el que explica por qué Roma sigue viva, no solo en las ruinas, sino en todo lo que el mundo heredó de ella.